hablar de socialismo también y hablar un poco de estas cosas que tienen que ver con la idea de qué es o no es socialismo, vamos a meternos en un país que hoy está en una situación muy crítica, Sí, muy difícil, porque bueno, fueron las elecciones el domingo pasado en Venezuela. que hablamos de eso el sábado pasado, ¿te acordás? Exactamente, hablamos con Pablo Giachelo, Sí. y a raíz de las elecciones en Venezuela se desató una crisis política y represiva también, porque hubo toda una movilización, una manifestación de la población de los venezolanos para reclamar que las elecciones no eran, no había ganado Maduro, no representaban el voto popular de la población, ¿no? Y esto obviamente escala a nivel internacional porque hay venezolanos que han sido exiliados a otros países porque es un país que viene en crisis hace muchos años. Y esto obviamente, hablábamos el programa pasado, hay una oposición, una coalición de derecha que se presentaba en estas elecciones también para conducir Hacerle frente a Maduro. a Maduro, y en el medio, bueno, están todas estas cuestiones, estos discursos que se construyen desde sectores de la derecha, otros sectores también que representan en algún momento los frentes populares en otros países también, acá en Argentina, que defienden por un lado la política y el gobierno de Maduro, y por el otro que defiendan a esta coalición que enfrentó a Maduro. Bueno, no me quiero extender mucho más porque vamos a hablar con un especialista en este tema. Que nos ayuda a pensar y a entender un poco más la situación que está sucediendo en Venezuela y que repercute en materia internacional. Lo tenemos en línea, nos dice acá Vicky, a nuestra próxima entrevista, a Pablo Heller. Buen día, Pablo. Mariela y Gaby te saludan. No sé si nos está escuchando. Estamos con algunas dificultades con el teléfono, ya nos vamos a acomodar y enseguida... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí ya lo escuché. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo andan ustedes? Se ve que algo pasó porque yo estaba ahí a la espera. Bueno, no, ahí estamos, ahí te escuchamos bien. Acá te saludamos desde Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en nuestro programa semanal de Patagonia Obrera. Ahí Gaby recién estaba haciendo la introducción de este tema en relación a la situación política que están transitando la comunidad venezolana. Sí, perfecto. Bueno, sí, obviamente está colocado en el centro, yo diría, de la situación latinoamericana. También ocupa un lugar muy gravitante en Argentina y a nivel mundial. Bueno, los dejo a ustedes con las preguntas que les parezca oportunas, ¿no? Mira, Pablo, nosotros comentábamos recién porque teníamos un debate en la radio respecto de la libertad avanza acá en el caso de Argentina y en Santa Cruz cuando hablan de socialismo. Bueno, ellos lograron la personería jurídica y dicen que vienen a erradicar el socialismo. Queríamos empezar un poco el debate o un poco conversar sobre lo de Venezuela porque este debate hacia adentro de lo que es Venezuela existe, ¿no? Por un lado, desde los partidos de derechas hablan de que se tiene que terminar el socialismo en Venezuela y que el gobierno de Maduro no tiene la mayoría popular que acompañe su gobierno, y por un lado, bueno, Maduro llevando adelante una cruda represión que ya dejó 14 muertos, lo cual lógicamente nosotros repudiamos también porque se está llevando adelante un ataque a la población venezolana que ya viene de muchos años. Y para eso queríamos obviamente que vos un poco expliques a consecuencia de qué, cómo llega Venezuela a la situación actual de crisis política, ¿no? en las elecciones, y el rol también de los países que se están pronunciando a favor de el otro candidato. Acá en primer lugar, para que la audiencia se ubique, ya desde el año pasado, en realidad esta salida electoral fue una salida electoral que fue negociada por parte del gobierno de Maduro, fundamentalmente con la oposición, pero también con el gobierno norteamericano. Para ver que esto no tiene nada que ver con el socialismo, ya previamente el gobierno de Biden ya había hecho un acuerdo con el
gobierno de Maduro de eliminar cierto tipo de sanciones que había a cambio de que el gobierno venezolano también empezara nuevamente a abastecer fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a las potencias de la OTAN con petróleo. Esto está ligado al contexto internacional de la guerra con Ucrania. Uno de los aspectos que ustedes saben es que Rusia era una de los productores fundamentalmente de petróleo, y el petróleo a raíz de eso había aumentado a precios siderales, y el gobierno norteamericano tuvo un interés en darle un guiño a Maduro de que si suprimía cierto tipo de sanciones, se volvía a restablecer también el hecho de que el gobierno venezolano volviera a exportar fundamentalmente petróleo hacia Estados Unidos. Y los más interesados de todo fueron las grandes petroleras norteamericanas, empezando por Chevron. Chevron hizo acuerdos cuando se establece esta negociación, más o menos en agosto, septiembre del 2023, y empieza nuevamente a reactivar todos los negocios con el gobierno venezolano. A cambio de eso también, meses después, cuando se establece este primer acuerdo, en Barbados se establece una segunda negociación, también con intervención activa del Departamento de Estado norteamericano, de que se abra un canal de elecciones y que en función de esas elecciones que también dieran ciertos reaseguros a la oposición y cierta tranquilidad también porque también parte de eso se negoció la impunidad de la camarilla de Maduro, si es que perdía, para que no tuviera ningún tipo de juicio, ni que mañana terminara en la cárcel. Se armó toda una negociación de llevar adelante estas elecciones. A cambio de eso, la situación angustiante de Venezuela se le dio un canal para que pudiera nuevamente restablecer todas las exportaciones de petróleo. Eso después con este acuerdo de Barbados tuvo muchas idas y vueltas, y entre ellas el gobierno de Maduro empezó a proscribir a sectores de la oposición, y el acuerdo que había sido establecido inicialmente terminó naufragando, y en las elecciones se han producido en este contexto de crisis. Pero lo que hay que tener en cuenta es que se trató de un acuerdo espurio en la cual la esperanza, la expectativa de Maduro era salir de la crisis con un acuerdo fundamentalmente con el imperialismo norteamericano, y que el imperialismo norteamericano le diera un cierto visto bueno al gobierno de Maduro, y que incluso privilegiara las relaciones con el gobierno de Maduro, inclusive en un desenlace de tipo electoral. Y esto, bueno, después terminó naufragando, y estamos con el cuadro actual. Toda la política, y ahí a partir de eso, el gobierno norteamericano volvió a restablecer sanciones, y en una situación muy aguda es donde termina habiendo las elecciones, en las cuales previamente, naturalmente, se fue proscribiendo la oposición. Pero hay que aclararle a la audiencia que esa oposición es una oposición totalmente no de características proimperialistas. Para que tengan una idea, Colina Machado, que es la referente, ¿no?, de la oposición, que no pudo presentarse, y es como ocurrió en algunas veces en el país, vieron cuando fue la elección de Cámpora, que era Cámpora al gobierno y Perón al poder, puso a una persona, dado que ya estaba proscripta, que es González Urrutia,
Pero Corina Machado es una vieja dirigente que en el año 2002, cuando todavía eran las primeras etapas de Chávez, y que hubo todo un golpe contra Chávez en ese momento determinado, Corina Machado llamó a que desembarquen las tropas norteamericanas en Venezuela. Tiene una larga trayectoria en esa dirección. Lo mismo pasó en el apoyo que dio al intento golpe que hubo en el año 2017, es decir, que es una golpista proimperialista de vieja data. Y esto debería ser importante, porque nosotros, por supuesto, siempre fuimos muy claros de que teníamos una oposición hacia la experiencia, no solamente de Maduro ahora, sino con la experiencia chavista, pero también éramos conscientes que ante cualquier golpe o tentativa de intervención e injerencia imperialista, nosotros la rechazábamos. Y decíamos que la salida para Venezuela no iba a venir de la mano del gobierno norteamericano, sino que los que iban a tener que ajustar cuentas son los propios trabajadores. Porque acá viene, no sé si les parece que siga o quieren... Sí, no, está claro, porque, a ver, un poco también de lo que vos contás tiene que ver con estas experiencias que vos decís, tanto el chavismo como el gobierno de Maduro. Vos viste que cuando, no sé si los medios de comunicación y muchas veces en la opinión de la gente que recaen en lugares comunes de decir que Venezuela es un lugar donde gobierna el socialismo y que el socialismo ha llevado a la gente a una situación de miseria social extrema, y que muchas veces esto que vos hablabas de las sanciones y las crisis que han tenido respecto de su actividad económica, que es el petróleo, ¿no? Y que eso también los haya llevado a una situación en la que están. Es importante para que se entienda cómo llega Venezuela a que la población venezolana, mejor dicho, viva estas condiciones de vida, y además de que existan muchos exiliados, ¿no? Y cómo canaliza la oposición de derecha ese sentir. Sí. Claro, acá la experiencia chavista muestra los límites insalvables del nacionalismo, que nosotros llamamos nacionalismo burgués, o de contenido capitalista, porque esto no viene de Maduro, esto viene desde la propia política chavista. Chávez tomó medidas en su momento de recuperación del manejo de la principal empresa, que así como nosotros tenemos YPF, ellos tenían una empresa petrolera estatal, pero que en realidad gran parte de los ingresos, en vez de ser administrados o manejados en el país, quedaban todos en el extranjero. Entonces vino Chávez y tomó ciertas medidas de recuperar la soberanía sobre los recursos petroleros. Pero esto, que es un paso, adelante respecto a la política anterior, que estaban llevando todos los partidos tradicionales en Venezuela, lejos de ser aplicados para una política de industrialización del país, de sacar a Venezuela para el atraso, fue utilizado, por un lado, para el pago de la deuda. Venezuela siempre puntualmente pagó la deuda, y también para financiar todos los negocios de los que es conocido con el nombre de boliburguesía o el empresariado bolivariano, ¿no? Es de capitalistas de amigos, como serían, para ubicarlos ustedes a la audiencia, los Lázaro Báez venezolanos. Claro. Entonces, eso fue utilizado por el gobierno, creando toda una alianza con el empresariado nacional, y también favoreciendo a través de esto una especie de entrelazamiento
entre esa burguesía que se vio favorecida y las Fuerzas Armadas. Por eso se explica que las Fuerzas Armadas hoy en día no hayan reaccionado, inclusive en este caso, y se haya mantenido haciendo una causa común con Maduro, porque están metidas hasta los tuétanos en todos los negocios, toda la política corrupta que llevó adelante el gobierno de Maduro. Ese nacionalismo, al mismo tiempo, una parte, pero residual, fue utilizada para la asistencia social, en lo que es conocido como un nacionalismo redistribucionista de tipo fiscal. Pero las relaciones laborales de Venezuela no se modificaron, y Venezuela siguió viviendo exclusivamente, incluso en forma reforzada, exclusivamente de los ingresos de petroleros. Prácticamente, para que ustedes tengan una idea, casi el 90% de todos los alimentos, de los productos fundamentales, no hablemos de los productos elaborados, todos son importados. Es decir, que la matriz original, que era de un país dependiente, que solamente dependía del extractivismo, no fue modificada por el gobierno de Chávez y tampoco posteriormente de Maduro. Ellos se beneficiaron, particularmente Chávez, que en un momento el petróleo llegó a elevarse, tuvo un boom, y llegó hasta casi $140. En cambio ahora está en 70 y en algunos momentos, muy bien, llegó a mucho menos. Con lo cual, a través de ese manejo enorme de recursos, se alimentó toda esta boliburguesía, alguna asistencia social, algunos casos importantes, con algunos programas de vivienda, pero sin alterar las relaciones sociales capitalistas y las relaciones laborales en Venezuela. Y cuando se pinchó los precios del petróleo, empezó a ver que ya no se podía distribuir, entró todo en un deterioro, en una crisis espantosa, y esa crisis espantosa fue utilizada contra el pueblo. Y contra lo que dice la política de Maduro, a través de esto, terminó desarrollando una enorme desorganización económica y una situación inflacionaria, una carestía que nosotros que estamos acostumbrados a una carestía como la que, y estamos muy preocupados, la carestía de Venezuela llegó a ser casi incalculable, 100.000% anual, con lo cual se ha desaparecido todo el poder adquisitivo, el 90% está en la pobreza, con toda una política que se ha descargado la crisis con el pueblo. En realidad, se podía decir de que Maduro aplicó la política que Milei quiere hacer ahora de dolarización endógena, ¿vieron? Sí. Es decir, en realidad la receta que quiere aplicar Milei es la que aplicó finalmente Maduro para tratar de cortar la inflación. ¿Qué dijo? ¿Cómo combatimos, erradicamos la inflación en Venezuela? Prácticamente en la medida que había desaparecido la moneda venezolana, que todo se refería en los hechos, que el único punto de referencia posible, que ya no podía ser la moneda venezolana, era la divisa norteamericana, el dólar. Entonces se dolarizó todo, sin necesidad de decretar, ¿no? De que el dólar pasaba a ser como en Ecuador, ¿vieron? La moneda oficial en los hechos, por eso el dólar pasó a ser la referencia obligada en la economía venezolana. Es de alguna forma lo que está pensado en el gobierno, ahora después dan vueltas, Caputo ahora cambió de argumento, pero cuando hablan de dolarización endógena es que prácticamente se dolarice toda la economía, aunque no se sancione formalmente que el dólar es la moneda oficial. ¿Está claro? Está claro. No sé. Mira, Bueno, entonces, con lo cual, sí. No, Con lo cual, sí. Sí. Decime. No, cerrá la idea, sí, ya seguimos. Sí, tiene la idea. Entonces, con lo cual, imagínate que todo dolarizado, ¿cuánto está ganando el peso? Se hizo pelota, no vale nada.
todo se mide en dólares, y cuánto está ganando un trabajador promedio en Venezuela, entre 40 y 60 dólares. Y cualquier producto, la leche, para que ustedes tengan una idea, es el equivalente a 3,5 dólares. O sea, claro, más de 6.000 pesos. Con lo cual, directamente, la enorme mayoría está en una situación de privación y sacrificios sin precedentes, y el gobierno tuvo que sacar una política de bonos, ¿vieron? De ciertos bonos especiales para que la gente pueda comer de 40 dólares, porque si no, directamente no se podía acceder a los productos. Claro, no comía, básicamente. Claro, básicamente. Entonces, lo que Milei propone, de alguna forma, fue la inflación en Venezuela, que llegó a estar casi, por eso les digo, en cifras impresionantes. Hoy en día bajó a niveles prácticamente, hay poca inflación, es 1 o 2% mensual, pero a costillas, obviamente, de la población, que fue la gran variable de ajuste. Ahora, Pablo, mira, tengo, para ir cerrando ya la nota, porque no nos queda mucho más tiempo, tengo una pregunta de un oyente que dice: ¿cuál sería una salida posible a la crisis política de Venezuela, teniendo siempre presente el interés de los trabajadores y del pueblo venezolano, que no deje al país en manos de la ultraderecha y del imperialismo estadounidense? Sí, entonces la clave es la siguiente. En la situación, por supuesto, hay que delimitarse de toda la política de la derecha y por parte del imperialismo, pero no se puede dejar la solución en manos del gobierno de Maduro, que evidentemente es una alternativa de características ajustadoras, de ataque al pueblo, y nosotros lo que planteamos, que más que nunca hoy tiene que los trabajadores plantear una alternativa de tipo independiente. Es decir, ni golpes, ni autogolpes, ni rechazamos por un lado, por supuesto, decimos que la salida no puede ser un fraude, ni tampoco la represión, pero la salida tampoco son las sanciones económicas y la política del imperialismo norteamericano de una injerencia y un condicionamiento de la economía venezolana. Más aún, porque uno puede decir, peor que esto no podemos estar. Mentira. Si entran los norteamericanos, esto va a llevar a una política todavía de ajustes mayores. Entonces, el problema es que los trabajadores tienen que intervenir en la crisis con su propia agenda y sus propios reclamos. Es decir, plantear una política de características independientes es una necesidad vital para Venezuela. No podemos ser rehenes ni de los bandos ni del otro. Esto es lo que está planteado y lo que planteamos como Partido Obrero, y estamos en una definición en ese sentido. Y creemos que la izquierda tiene esa responsabilidad hoy en día de señalar, como ustedes, en la preocupación que decían, que eso no tiene nada que ver con el socialismo, que esto es el resultado inevitable del fracaso del nacionalismo, que el nacionalismo ha sido incapaz de sacar a Venezuela del atraso y la dependencia, y que los trabajadores tienen que trazar un rumbo propio, que tiene que ir de la mano de la lucha por un gobierno de trabajadores. Esa es nuestra posición. Así es. Bueno, Pablo, te agradecemos desde el programa de Patagonia Obrera, muy claro tu análisis, la verdad nos dio una clase, te agradecemos, muy amable. Desde ya, cuando les parezca, porque esto va a seguir, sí, podemos hacer, como se dice, la segunda vuelta. Por supuesto. La semana que viene, porque creo que esto todavía va a dar mucho para hablar, ¿no? Para seguir analizando y conversando. Que tengas buen sábado. Bueno, gracias, e igualmente nos vemos. Un abrazo.